Mi padre testificó en mi contra, alegando que soy una falsa veterana. Todo parecía perdido y el juez se preparaba para hablar, pero una voz inesperada interrumpió la sala pidiendo un momento. Hay un tipo de dolor especial que proviene de que la persona que te crió dude de ti. No es ira, no es conmoción, solo ese vacío doloroso de darte cuenta de que el amor nunca fue lo mismo que el respeto. Durante años, mantuve la cabeza gacha, hice todo bien, esperando que un día me mirara y viera algo más que una decepción. Pero en esa sala del tribunal, cuando mi padre se levantó de su asiento, me señaló directamente y le dijo al juez, ella está mintiendo. Nunca sirvió. Sentí que algo terminaba. No era nuestra relación, que llevaba años muriendo. Era mi silencio, porque en ese momento supe que la hija que él creía poder romper ya no existía. Y el hombre que me enseñó sobre el honor estaba a punto de aprender lo que realmente significa. Nunca pensé que la primera voz en acusarme vendría del hombre que me enseñó a hablar. La sala del tribunal del condado de El Paso se sentía más fría de lo que debería. El tipo de frío que no venía del aire acondicionado, sino de la gente sentada demasiado quieta, esperando que sucediera algo cruel. Los bancos de madera crujían bajo el peso de la curiosidad de un pueblo pequeño. Todos los ojos se volvieron hacia el frente, donde mi padre, Daniel Rodríguez, estaba de pie, con la barbilla en alto, los hombros cuadrados, como si estuviera de vuelta en la iglesia a punto de proclamar una verdad que creía que le pertenecía. Me señaló. Su voz no tembló. Nunca sirvió ni un solo día en la Fuerza Aérea. Lo fingió. Cada palabra golpeó con la precisión de un martillo. El abogado a su lado, un antiguo amigo de la familia que solía comer en nuestra mesa de la cocina, asintió como si acabara de escuchar las sagradas escrituras. El juez bajó la vista hacia el expediente que tenía delante, con una expresión ilegible. Yo no me moví. Mis manos permanecieron entrelazadas alrededor del anillo de plata grabado con dos pequeñas alas, el mismo que había llevado durante años como recordatorio de algo simple y puro. Propósito. Sus bordes se clavaban en mi palma, anclándome, manteniéndome erguida. Dijo más, dijo que yo había construido una mentira, vivido de ella, convertido la muerte de mi madre en una profecía. Mi hija mintió sobre servir a este país. Ese fue el momento en que todo dentro de mí se silenció. No entumecida, solo en silencio, como si el sonido se hubiera retirado a un rincón lejano de la habitación, dejándome sola con el eco de mi propio pulso. La gente empezó a murmurar, el bajo zumbido de extraños alimentándose del escándalo. Lo miré y busqué un destello de reconocimiento, un rastro del hombre que una vez me enseñó a sostener una llave inglesa con firmeza, que me subió a sus hombros para ver espectáculos aéreos sobre la base de la Fuerza Aérea Peterson. Pero todo lo que vi fue a un extraño con un traje demasiado ajustado en el cuello, su mandíbula trabada por el orgullo o el dolor. Quizás ambos. El juez se volvió hacia mí. Señorita Rodríguez, ¿desea responder? Sentí cada palabra que quería salir. Años de silenciosa resistencia presionando contra mis dientes. Pero sabía que si abría la boca, no saldría la razón. Saldría todo lo demás. Hoy no, su señoría. Él asintió una sola vez. El sonido de su mazo siguió, agudo, final, resonando en las paredes como una pequeña explosión. Se levanta la sesión. La sala comenzó a vaciarse, pies arrastrándose, susurros creciendo. Permanecí sentada. El anillo se hundía más en mi piel. Sobre la mesa frente a mí yacía mi tarjeta de identificación de veterana, ligeramente doblada por años de estar guardada en una cartera que ya casi nunca abría. La luz fluorescente de arriba parpadeó, rebotando reflejos opacos en el laminado. En algún momento entre el mazo del juez y el crujido de la última puerta al cerrarse, me di cuenta de que algo había cambiado. No en él, en mí. Durante tanto tiempo me había dicho que todavía había un puente entre nosotros. Frágil, tal vez, pero en pie. Que debajo de su decepción y su silencio, había un amor enterrado lo suficientemente profundo como para sobrevivir al daño. Pero cuando dijo esas palabras delante de todos, no solo quemó el puente. Se dio la vuelta y lo vio caer. Me quedé sentada hasta que la secretaria empezó a apilar papeles en pulcras pilas, sus tacones resonando por el suelo.
El sonido me recordó a un metrónomo, marcando el tiempo entre lo que fue y lo que vendría. Afuera de las ventanas, el cielo sobrecolorado era de un gris opaco. Un único rayo de sol se abrió paso y aterrizó en el emblema metálico de mi anillo. Por un segundo, brilló. Y pensé en todas las veces que me había aferrado a la fe en él. La fe de que si simplemente me mantenía en silencio, paciente, él finalmente me vería por quien era. Ahora veía lo que esa paciencia me había costado. Cuando el alguacil pronunció mi nombre, me levanté, alisé mi chaqueta y obligué a mis piernas a moverse. El sonido de mis botas contra las baldosas era lo único que me impedía derrumbarme. Al llegar a la puerta, me volví una vez más. Mi padre todavía estaba allí, guardando sus papeles con el abogado, sin mirarme, ni siquiera por accidente. Esperé a que levantara la vista. No lo hizo. Ese fue el momento en que el peso de los años se asentó. Todos los pequeños cortes de su desaprobación, los rechazos silenciosos, la forma en que nunca preguntó cómo había sobrevivido a las cosas que pasé, cada uno sumándose hasta ahora. Cuando finalmente convirtió esas dudas privadas en una acusación pública, el aire en la sala todavía olía a polvo y barniz viejo. En algún lugar sobre mí, el ventilador de techo giraba lentamente, removiendo el mismo aire viciado que había estado respirando desde la infancia. ¿Cómo llegamos aquí? El pensamiento surgió sin ser invitado, elevándose como un susurro que no podía silenciar. Sin respuesta, solo el eco de esa pregunta extendiéndose en mi mente. Salí al aire fino de la montaña, el frío mordiendo más fuerte de lo que recordaba. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de explicarme, de arreglarlo, de hacerle entender. Había pasado demasiado tiempo creyendo que el silencio era la forma de sobrevivirlo. Pero ahora sabía que el silencio era lo que construyó la jaula, y ya no estaba dispuesta a ser lo suficientemente pequeña para caber dentro. Lo que él no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que la verdad que intentó enterrar ya había comenzado a agitarse, y cuando se levantara, no pediría permiso. Crecía la sombra de las rocosas, donde los inviernos se alargaban demasiado y el sonido de los motores a reacción de la base de la fuerza aérea Peterson era lo más parecido que teníamos a un latido. El pueblo olía a aceite y hierro, a hombres con chaquetas gruesas y a mujeres que trabajaban el doble de duro solo para ser escuchadas la mitad. Mi padre pertenecía a ese ritmo. Era mecánico en la unidad de vehículos de la Guardia Nacional, un hombre que confiaba más en el metal que en las personas, más en el orden que en las emociones. Sus manos siempre estaban ennegrecidas por la grasa, sus nudillos agrietados y llenos de cicatrices, su silencio confundido con fuerza. Creía que el mundo funcionaba con reglas, y que los hombres estaban destinados a hacerlas cumplir. Mi madre, Elena, no encajaba en su molde. Trabajaba como bibliotecaria en el colegio comunitario, pequeña, de voz suave e infinitamente paciente. Donde él adoraba los tornillos y las llaves de torque, ella amaba las palabras. Me pasaba libros a escondidas cuando él no miraba. Libros sobre vuelos espaciales, aerodinámica, la historia de la aviación. No tienes que ser como tu padre para pertenecer al cielo, susurraba. La mayoría de las tardes, me colaba en el garaje mientras él trabajaba, fingiendo alcanzarle herramientas solo para poder estar cerca del olor a combustible de avión y acero. Trazaba con mis dedos las entrañas abiertas de un motor que estaba reconstruyendo, fascinada por cómo todo se conectaba. Él levantaba la vista, se limpiaba las manos en un trapo y sonreía con desdén. Te romperás las uñas, no arreglarás el mundo. No respondí. Aprendí pronto que el silencio lo incomodaba más que el desafío. Pero esas 5 palabras, mitad insulto, mitad profecía, encendieron algo en mí. A los 19, me alisté, no por rebelión, ni siquiera por patriotismo. Era el único lenguaje que me quedaba para demostrarle que estaba equivocado. El día que me fui, me paré en el porche con mi bolsa de lona, esperando que saliera, que dijera algo, cualquier cosa. Nunca lo hizo. La puerta permaneció cerrada. Mamá me llevó a la estación de autobuses. Llevaba su suéter de los domingos, su rostro pálido pero orgulloso. Cuando los sargentos instructores nos llamaron uno por uno, me volví y la vi sosteniendo un pequeño ramo. Claveles, medio marchitos, comprados en la gasolinera de camino. Lo agitó como si fuera una bandera.
Le devolví el saludo y tragué el nudo en mi garganta. El campamento de entrenamiento me despojó de todo. Comodidad, sueño, excusas. Éramos 3 mujeres en mi unidad. El aire olía a sudor y diésel, y cada orden se ladraba como si el volumen mismo pudiera medir mi valía. Pero aprendí rápido, aprendí a moverme más rápido, a hablar menos, escuchar más, a ocupar espacios sin disculparme por ello. Cuando me enviaron a operaciones de radar, encontré mi ritmo, el zumbido de las máquinas, el siseo de la estática, la voz al otro lado de las comunicaciones. Ese era mi mundo. Números, coordenadas, trayectorias de vuelo. No era glamoroso, pero importaba. Aprendías a confiar más en tus instrumentos que en tus instintos. Luego vino Guam. Un tifón de categoría 5 arrasó la isla como un monstruo sin nombre. Las pistas se inundaron. Las comunicaciones cayeron. Las aeronaves estaban dispersas en el cielo, buscando un lugar donde aterrizar. La electricidad parpadeó y luego se cortó por completo, y cambiamos a generadores de respaldo. Durante 18 horas seguidas, estuve al mando de la consola, empapada en sudor y miedo, guiando aviones de carga hacia franjas de hormigón que apenas se mantenían unidas. Cada voz en esa frecuencia sonaba igual. Desesperada, quebrada, humana. Y yo seguí hablando. Calma, precisa. Eco 7, mantenga rumbo. Eco 7, tiene autorización para descender. Al amanecer, 24 personas que no deberían haberlo hecho estaban vivas. Cuando la tormenta amainó, el oficial al mando me llamó a su tienda. Me entregó una nota escrita a mano y una mención honorífica. Con postura sobresaliente en condiciones críticas. Luego dijo, casi casualmente, te has ganado tu indicativo. Eco 7. No era una medalla, pero para mí lo era todo. Meses después, cuando mi servicio terminó, volé a casa con esa nota doblada en mi bolsillo y la sensación, tonta, tal vez, de que mi padre finalmente me vería como algo más que una niña jugando con herramientas. El viaje desde el aeropuerto pareció interminable. El cielo sobre Colorado era nítido y azul, las montañas aún espolvoreadas de nieve. Cuando entré en la casa, él estaba en el garaje como siempre, con los codos hundidos en un bloque de motor. Me quedé allí un momento antes de colocar el pequeño pin de plata, el que llevaba mi indicativo, en el banco de trabajo junto a él. Lo miró, luego a mí. Arreglabas aviones, no personas, dijo secamente. No te llames a ti misma veterana. Recuerdo haberme reído, pero no era humor. Era incredulidad. Había pasado años persiguiendo su aprobación, y él la desmanteló en un solo aliento, como otra pieza rota que no tenía la paciencia de reparar. Recogí el pin, lo guardé de nuevo en mi bolsillo y me dije que no me importaba. Pero la verdad es que sí. Cada palabra que dijo ese día vivió bajo mi piel. En ese momento, algo pequeño y sagrado dentro de mí comenzó a fracturarse. Porque en su mundo, el servicio solo contaba si volvías a casa ensangrentado. Si no habías luchado en el frente, no habías luchado en absoluto. Y en su mente, las mujeres no pertenecían a ningún lugar cerca de la lucha. Llevé sus palabras conmigo como metralla. No visible, no fatal, solo lo suficientemente profunda como para recordarme cada día que, por mucho que lo intentara, él nunca me vería como suficiente. No lo sabía entonces, pero esa misión, Eco 7, era clasificada. No aparecería en ningún registro público. La carta de mención, los registros, las cintas, todo sellado bajo la autorización del Departamento de Defensa. Lo que significaba que un día, cuando alguien intentara borrarme, encontrarían la apertura perfecta. Y mi padre, el hombre que una vez dijo que creía en el honor por encima de todo, sería el primero en tomarla. 8 años de servicio terminaron con un apretón de manos, una bandera doblada y un certificado que decía, baja honorable. Se suponía que significaba que había hecho lo suficiente, que podía volver a casa y construir algo estable. Encontré un pequeño apartamento cerca de Colorado Springs y comencé a enseñar mantenimiento de aeronaves en el colegio comunitario. Mis estudiantes eran en su mayoría chicos que habían crecido alrededor de motores como yo. Hijos de mecánicos, hijas de aviadores, todos persiguiendo una versión del vuelo que pudieran tocar con sus manos.
La vida era tranquila, predecible. Aprendí a llenar el silencio con trabajo. A sonreír lo suficiente como para parecer contenta. Por un tiempo, creí que eso era suficiente. Hasta la llamada telefónica que lo destrozó. Mamá se había ido. Cáncer de pulmón. No pareció real hasta que vi la nieve. El día del funeral, Colorado estaba cubierto de blanco, una especie de pureza cruel que hacía que todo pareciera intacto, incluso el dolor. Vinieron personas de la biblioteca, también vecinos. Pero todo lo que podía ver era su silla junto al ataúd, vacía. Mi padre no habló en todo el servicio. Permaneció con las manos entrelazadas a la espalda, la mandíbula apretada, mirando al frente. Cuando el pastor nos invitó a decir algo, pensé que tal vez, solo tal vez, contaría una historia. Una de esas pequeñas que solo un esposo podría conocer. No lo hizo. Cuando fue mi turno, apenas pude articular una frase. Me enseñó a leer el cielo, dije, y luego me detuve porque mi voz se quebró. Después del entierro, todos regresaron a sus autos. Él no me miró, ni siquiera asintió. El silencio que siempre había existido entre nosotros ahora se sentía permanente, como cemento secándose alrededor de todo lo que nunca habíamos dicho. Las semanas pasaron en un borrón de papeleo. Una tarde, el abogado de la familia me llamó a su oficina. El calefactor zumbaba débilmente contra el frío invernal mientras me entregaba el testamento. Mamá había dejado la casa y una modesta cuenta de ahorros. Mi nombre estaba en ambos. Había abierto esa cuenta años antes, cuando me uní al servicio por primera vez. Cada mes enviaba dinero a casa para sus tratamientos, y cada mes ella se negaba a gastar un centavo. Hasta que se fue. No sabía si llorar o maldecirla por haberlo guardado. Unos días después, una carta del Departamento de Asuntos de Veteranos llegó a mi buzón. Aprobación del beneficio para cuidadores. Un pequeño estipendio otorgado a los miembros del servicio que habían cuidado a un familiar con una enfermedad terminal. No era mucho, pero se sentía como un reconocimiento, del tipo que no proviene de medallas o aplausos. Esa noche, coloqué la carta sobre la mesa de la cocina. El papel todavía estaba crujiente, la tinta nítida. La dejé allí para que mi padre la leyera cuando pasara. Pensé que tal vez se sentiría orgulloso de que algo que yo había hecho, algo de mis años de servicio, hubiera ayudado a cuidar a mamá. Llegó una hora después, sus botas dejando huellas de nieve en las baldosas. Le conté sobre la carta del BA, sobre lo que significaba. Escuchó en silencio, la mandíbula tensándose, los ojos escaneando la página. Luego golpeó la mesa con la mano, agarró la carta y la arrojó al suelo. Así que eso es lo que haces ahora, dijo, con la voz áspera. Usar tu servicio para cobrar cheques de tu madre muerta. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier orden que hubiera recibido. Me agaché, recogí el papel. Estaba ligeramente rasgado en el borde. Una esquina manchada con la grasa de su mano. Intenté hablar, explicar, pero mi garganta se cerró alrededor de las palabras. Salió sin mirar atrás. La puerta principal se cerró de golpe y el sonido resonó en la cocina como un veredicto. Esa noche no pude dormir. Me senté en el sofá, con la carta en mi regazo, la nieve de afuera brillando bajo la luz del porche. El mundo estaba quieto, pero podía sentir algo moviéndose bajo mis costillas. Un ardor lento, el comienzo de algo que aún no podía nombrar. Un mes después, llegó un sobre del juzgado del condado de El Paso. Era delgado, casi ingrávido. Lo abrí, sin esperar nada más que otro formulario legal sobre el patrimonio de mamá. No lo era. Dentro había una notificación de demanda. Mi padre había presentado una reclamación. Representación fraudulenta del estatus de veterana para obtener un beneficio financiero personal. Miré fijamente las palabras hasta que se volvieron borrosas. Debajo de las acusaciones mecanografiadas, una pequeña sección enumeraba la información de contacto del demandante. Ahí estaba. Daniel Rodríguez, Spring Sotheby's. Durante mucho tiempo, me quedé sentada, el papel temblando entre mis dedos. El radiador chasqueó suavemente detrás de mí. Y en algún lugar a lo lejos, una máquina quitanieves raspaba la carretera.
El mundo seguía adelante, sin saber que el mío acababa de colapsar. No se trataba de dinero. Nunca lo había sido. Se trataba de pruebas, de control, de la versión de mí que él necesitaba que existiera para poder mantenerse íntegro. Intenté decirme que no podía ser él, que tal vez alguien más lo había presionado. Pero sabía que no era así. Había visto esa mirada antes. La misma de años atrás cuando le mostré el pin de la Fuerza Aérea. Cuando me dijo que no me llamara veterana. Doblé la carta con cuidado, la deslicé de nuevo en el sobre y la coloqué en el mostrador. Mis manos no dejaban de temblar. Esa noche, encontré la vieja Biblia familiar en el estante, la que mamá solía guardar debajo del cajón de su delantal. Había garabateado notas adentro, recetas, recordatorios, trozos de esperanza. En una de las páginas traseras, con su letra redondeada, encontré una línea que nunca antes había notado. Sé amable, incluso cuando te cueste. Cerré el libro, lo apreté contra mi pecho y me di cuenta de cuánto le había costado a ella esa amabilidad, y cuánto me estaba costando a mí ahora. Pensé en mi padre, sentado en algún lugar al otro lado de la ciudad, probablemente en la misma mesa de la cocina, con el mismo silencio entre nosotros, convenciéndose de que tenía razón, de que estaba protegiendo la memoria de ella o castigándome por algo que él no podía perdonarse a sí mismo. Quería odiarlo. De verdad que sí. Pero el odio requiere espacio. Y a mí no me quedaba ninguno. Todo lo que tenía era la incredulidad de que un hombre pudiera derribar a su propia sangre solo para mantener su orgullo en pie. Fui a la ventana, miré la nieve que seguía cayendo bajo la farola y susurré a nadie. Ya te has llevado suficiente, papá. No te lleves esto también. Pero en el fondo, sabía que ya lo había hecho. Y lo que ninguno de los dos se daba cuenta todavía era que este único acto de traición, sería lo que lo cambiaría todo. No fue la enfermedad que mató a mi madre lo que destrozó a nuestra familia. Fue el silencio que la siguió, el tipo de silencio que espera años su turno para destruir algo más. Pensé que había aprendido a vivir con la duda. Era algo que había cargado desde la infancia. Silenciosa, invisible, como un ruido de fondo. Pero nada te prepara para el tipo de silencio que proviene de un sistema que borra tu vida, línea por línea. La primera vez que lo vi, pensé que era un error del sistema. En el portal del BA, bajo historial de servicio, mi pantalla parpadeó 2 veces antes de mostrar un resumen corto y estéril, historial de servicio, 2005 a 2012. Sin despliegue activo confirmado. Me desplacé hacia abajo una y otra vez, esperando que algo se cargara, un archivo perdido, una pestaña oculta, cualquier cosa. Pero los 2 años que más importaban, los años que había servido bajo el indicativo ECO 7, habían desaparecido. Refresqué la página hasta que el cursor dejó de parpadear, como si la propia base de datos hubiera decidido que mi servicio no existía. Mi corazón latía lento y pesado, como si algo se estuviera desmoronando dentro de mí y yo solo esperara escuchar el sonido. A la mañana siguiente, conduje hasta la oficina del BA en el centro de Colorado Springs. La sala de espera olía a café quemado y aire reciclado. Las paredes estaban cubiertas con carteles descoloridos sobre los beneficios para veteranos. Cuando llamaron mi número, me senté frente a una empleada de mediana edad con ojos cansados. Tecleó rápidamente y luego frunció el ceño. Alguien solicitó una auditoría de verificación de su expediente el mes pasado, dijo, girando ligeramente el monitor hacia mí. La solicitud provino de esta dirección. El número de fax impreso en el papel me resultaba familiar. Lo miré fijamente, tratando de que las letras tuvieran sentido. Daniel Rodríguez, Springs Autobis. Por un segundo, mi cerebro se negó a conectar los puntos. Luego lo hizo. El taller de mi padre, su nombre, su correo electrónico. La empleada dijo algo más, pero no lo escuché. Asentí, tomé la copia que imprimió y salí al estacionamiento, donde el viento me atravesaba la chaqueta. Mis manos temblaban, el papel vibraba en ellas como si ya supiera lo que yo no quería admitir. Esa noche, conduje de regreso a la vieja casa de madera en la que había crecido. La luz del garaje seguía encendida, como siempre, ese suave resplandor amarillo contra la oscuridad. Él estaba allí, limpiándose las manos en un trapo, inclinado sobre un bloque de motor.
Por un momento, me quedé en la puerta, simplemente observando. ¿Tú hiciste esto?, pregunté finalmente, mi voz más baja de lo que pretendía. No levantó la vista. Pedí la verdad, dijo. Si serviste, demuéstralo. Sentí que algo se retorcía dentro de mí. Aún no era ira, solo incredulidad. Se suponía que debías creerme. La fe no arregla las mentiras. Las palabras aterrizaron más pesadas que el sonido que hicieron. Lo dijo como si nada, como si estuviéramos discutiendo sobre una herramienta que no podía encontrar. Sus ojos permanecieron en la máquina, sus manos firmes, su rostro tranquilo. Era como si yo ni siquiera estuviera en la habitación. Lo miré durante un largo rato, esperando que se inmutara, que mostrara alguna señal de que esto también le dolía. No lo hizo. El zumbido de la luz del techo llenó el silencio. Cuando finalmente me di la vuelta para irme, él todavía no había levantado la vista. Conduciendo de regreso por las calles vacías, observé cómo su silueta se encogía en el espejo retrovisor hasta desaparecer por completo. La nieve había comenzado de nuevo, ligera y fina, del tipo que parece inofensivo hasta que lo cubre todo. En casa, saqué la caja de metal que guardaba debajo de mi cama, mi propia versión de una cápsula del tiempo. Dentro había pedazos de una vida que ya no parecía contar. Unas cuantas fotos borrosas en uniforme, una carta de mención doblada y una nota escrita con la letra apretada de mi comandante. E7 autorizada para operaciones secundarias. Mantener cadena clasificada. No era mucho. No legalmente, no oficialmente, pero era mío. La prueba de que las cosas que recordaba realmente sucedieron, que no había imaginado el ruido, el miedo, las horas pasadas en la tormenta salvando a personas que nunca conocería. Me senté en el suelo, el frío de las baldosas filtrándose a través de mis vaqueros, sosteniendo ese papel como si pudiera anclarme. Mi padre me dijo una vez, cuando era pequeña y aprendía a arreglar el carburador de su camioneta, un sistema solo funciona cuando cada tornillo está bien apretado. Una pieza suelta y todo se viene abajo. Lo había dicho como una lección, una advertencia sobre la atención al detalle. Pero ahora, sentada allí con su nombre impreso en el fax que me despojó de mi historial, entendí lo que realmente quería decir. No solo había aflojado un tornillo, lo había arrancado de cuajo. No le bastaba con cuestionar mi servicio. Necesitaba desmantelarlo, desmontar cada pieza de quien me había convertido hasta que no quedara nada que pudiera amenazar su versión de sí mismo. Porque si mi servicio era real, también lo era su fracaso. Me apoyé contra la pared, con el papel todavía en mis manos. El silencio en el apartamento me oprimía. Intenté respirar, pensar en qué hacer a continuación, pero todo lo que podía oír era el eco de su voz. La fe no arregla las mentiras. Durante años, había intentado ganarme su fe. Ahora, me daba cuenta de que nunca tuvo ninguna para dar. Afuera, el viento arreció, silbando a través de las grietas del marco de la ventana. Miré mi débil reflejo en el cristal, los ojos cansados, la mandíbula obstinada, y me pregunté cuándo había empezado a parecerme más a él. Me dije que no llorara, que había sobrevivido a tormentas peores que esta, que un papel perdido no podía deshacer lo que había hecho. Pero no fue el registro perdido lo que me rompió. Fue saber que la persona que debería haberme defendido había elegido borrarme en su lugar. Para cuando apagué la luz y me metí en la cama, sabía que no podría dormir. Mi mente seguía volviendo a una verdad, una que no podía sacudir. Él no necesitaba pruebas de que yo había mentido. Necesitaba pruebas de que yo había fracasado. Y la parte más cruel era saber que finalmente las había conseguido. No porque yo fuera culpable, sino porque él decidió que lo era. El mismo hombre que me enseñó a mantener firmes las manos mientras arreglaba un tornillo suelto acababa de desmantelar lo último que nos mantenía unidos. La sala del tribunal olía débilmente a polvo y a cera para madera vieja. Cada sonido se oía demasiado. El crujido de los bancos, el arrastrar de los zapatos, el rasguño de un bolígrafo. Había estado en lugares más silenciosos, pero nunca en uno donde el silencio se sintiera tan intencionado. Era la primera audiencia. Mi padre estaba sentado a pocos metros, sin mirarme ni una sola vez. El abogado a su lado, el mismo hombre que había brindado por mi aceptación en la Fuerza Aérea todos esos años atrás,
Ahora hojeaba sus notas con una calma quirúrgica. Cuando se levantó, su voz era suave, segura, practicada. Su señoría, dijo, presentando una carpeta de documentos. La hija de mi cliente afirma haber servido, pero el registro oficial no muestra ningún despliegue activo. Fabricó una carta de mención para respaldar una falsa afirmación de servicio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. La galería murmuró. Algunas personas se inclinaron hacia adelante. Podía oír mi propio pulso en mis oídos. Me levanté lentamente, mi voz más firme que mi corazón. No puedo presentar los registros de despliegue. Están sellados bajo clasificación del Departamento de Defensa. Por un momento, el juez solo me miró, con el ceño fruncido. Mi padre soltó una pequeña risa sin humor, apenas audible, pero lo suficientemente aguda como para cortar el silencio. «Qué conveniente», murmuró. Agarré el borde de la mesa con tanta fuerza que mis nudillos ardieron. Cada instinto me gritaba que gritara, que les contara lo que costó esa misión, que les recordara que pasé 18 horas sin dormir manteniendo a hombres vivos en un tifón mientras él estaba en casa cambiando bujías. Pero la sala del tribunal no era un lugar para emociones. Era un lugar para pruebas. Y las mías estaban encerradas tras un muro de secretismo. Mi abogado solicitó un aplazamiento, una oportunidad para llamar a un testigo, el coronel Marcus Hayes, mi antiguo oficial al mando. El juez aprobó la moción. La siguiente audiencia se fijó para 2 semanas después. Cuando dejé la Fuerza Aérea, Hayes me había estrechado la mano y dicho, si alguna vez me necesitas, apareceré. Era una promesa simple, y yo le había creído. Pero la citación que enviamos fue devuelta sin firmar. Sin dirección de reenvío, sin mensaje, nada. La noche antes de la siguiente audiencia, apenas dormí. Soñé con estática, del tipo que zumba en una radio antes de que una voz se abra paso. Eco 7, ¿me copia? Me oí responder, tranquila y automática. Copiado. Luego vino su voz, firme, dominante, más un recuerdo que un sonido. Mantén la línea. Me desperté con el corazón acelerado y la lluvia golpeando con fuerza la ventana. La tormenta de afuera reflejaba la que tenía en mi pecho. Encendí la lámpara. Sobre el escritorio, junto a ella, estaba mi pin de la Fuerza Aérea. Las pequeñas alas de plata, opacas por la edad. Pasé el pulgar sobre él, por primera vez en mucho tiempo, se sintió pesado, frío. Por la mañana, la lluvia no había cesado. Los escalones del juzgado estaban resbaladizos, una de esas mañanas grises que hacen que todo se vea borroso en los bordes. Adentro, las mismas caras esperaban, el juez, los abogados, la misma galería de extraños que habían venido a presenciar cómo una familia se destrozaba. La fila de atrás estaba vacía. Ni el coronel Hayes, ni una carta, ni un milagro. Cuando el juez llamó al orden, ya sabía cómo terminaría esto. El abogado de mi padre expuso sus argumentos con la confianza de un hombre que ya había ganado. Pasó por cada papel como si dirigiera una orquesta, acusación tras acusación, pulidas y ensayadas. Terminó con una frase tranquila y medida, la carga de la prueba recae en la acusada. El juez asintió. Señorita Rodríguez, tendrá 48 horas para presentar cualquier prueba adicional o testimonio de testigos. Después de eso, pasaremos a un juicio sumario. Quería decirles que algunas cosas no se pueden probar en papel, que el honor no es algo que se archiva o se certifica ante notario, pero en lugar de eso, simplemente asentí. La mano de mi abogado rozó la mía, un recordatorio silencioso para mantener la compostura. Cuando todo terminó, recogí mis documentos y salí, ignorando las miradas curiosas de la galería. Mi padre todavía estaba sentado cuando pasé a su lado, con la cabeza baja mientras apilaba papeles en un montón ordenado. Esperé a que levantara la vista, pero no lo hizo. Afuera, la lluvia golpeaba con más fuerza. Empapó mi abrigo antes de que llegara al final de los escalones del juzgado. El frío me mordió la piel, pero seguí caminando, cada paso resonando en la piedra como un pequeño desafío. En algún lugar detrás de mí, una puerta se abrió. Señorita Rodríguez. La voz era débil, casi perdida en la lluvia. Me di la vuelta, con el corazón saltando,
esperando, deseando verlo. Al coronel Hayes, tal vez llegando demasiado tarde, pero llegando al fin. Pero solo había un hombre con un abrigo oscuro al final del pasillo, su rostro oculto por el ala de su sombrero. Se detuvo como si decidiera si acercarse, luego se dio la vuelta y desapareció por el pasillo. Esperé allí un largo momento, mirándolo hasta que la puerta se cerró de nuevo. Luego caminé hacia mi auto, con el agua goteando de mi cabello, mis manos temblando mientras buscaba las llaves. Cuando finalmente me senté adentro, el sonido de la lluvia contra el parabrisas se hizo más fuerte, ahogando todo lo demás. Apoyé la frente en el volante y dejé que la quietud se instalara. Hay momentos en que incluso el dolor es demasiado grande para las lágrimas. Este era uno de ellos. En algún lugar, mi historial había desaparecido. Mi testigo se había desvanecido. Mi padre me había convertido en una enemiga, y la única persona que quedaba para defenderme era yo misma. Aún así, mientras los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro, me encontré susurrando en el coche vacío, las mismas palabras que una vez había dicho en medio de la estática. Mantén la línea. La tormenta de afuera no amainó. Yo tampoco. 2 semanas después, comenzó la audiencia final. La sala del tribunal estaba abarrotada. Cada banco lleno, cada rincón bordeado de rostros curiosos. Podía sentir el zumbido de la anticipación antes de que se dijera una palabra. Los reporteros esperaban con sus cámaras preparadas. El molino de rumores del pequeño pueblo ya había convertido mi vida en un espectáculo. El titular bien podría haberse escrito solo, mujer local acusada por su propio padre de valor robado. Había elegido usar mi viejo uniforme. La tela azul se había descolorido, los pliegues más suaves por los años guardado, pero lo planché hasta que cada costura estuvo recta. El pin plateado de la Fuerza Aérea brillaba bajo las luces del juzgado. No llevaba las medallas. No lo necesitaba. No había venido a demostrar que era heroica, solo honesta. Cuando el alguacil llamó al orden, el juez Harper golpeó su mazo una vez. Procedamos, dijo, y el aire pareció tensarse. El abogado de mi padre se levantó. Su tono era tranquilo, confiado, el tipo de compostura practicada que hacía que la verdad sonara como una actuación. Su señoría, la defensa aún no ha proporcionado pruebas verificables de despliegue activo. La carga de la prueba recae enteramente en la señorita Rodríguez. Me levanté, entregué mis documentos, mi identificación militar, mis evaluaciones de entrenamiento, mis papeles de baja honorable. Él los hojeó con una leve sonrisa de suficiencia, como si el resultado ya estuviera escrito. Sigue sin haber nada que verifique el despliegue, dijo, cerrando la carpeta con un suave chasquido. Mi padre estaba sentado en la primera fila, con los brazos cruzados, su expresión en blanco, pero su postura rígida. Lo miré, no con ira esta vez, sino con ese dolor silencioso que llega cuando finalmente ves a alguien exactamente como es. Papá, pregunté suavemente. ¿Realmente crees que mentiría sobre haber servido? Él encontró mis ojos por primera vez en toda la mañana. Creo lo que veo, y no veo pruebas. Las palabras aterrizaron más fuerte que cualquier acusación. La sala estaba tan quieta que se podía oír el leve rodar de un bolígrafo cayendo de un escritorio y golpeando el suelo. Incluso ese pequeño sonido pareció resonar. La mirada del juez Harper se movió de mí a la secretaria. Si no hay testigos adicionales. La puerta del fondo de la sala crujió al abrirse. La voz de un hombre interrumpió, profunda y firme. Su señoría, permiso para hablar como testigo experto. Todas las cabezas se giraron. Una figura alta avanzó desde la multitud, hombros anchos, cabello plateado en las sienes, el porte inconfundible de alguien que había pasado décadas en uniforme. Llevaba un maletín de cuero y una autoridad silenciosa que hizo que los susurros murieran por sí solos. El juez enarcó una ceja. Coronel, usted no estaba en la lista de testigos. El hombre se acercó al estrado, sacando una tarjeta de identificación de su chaqueta. Coronel Marcus Hayes, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, retirado. Por un momento, olvidé cómo respirar. No lo había visto en años. No desde Guam. No desde la noche en que salvamos esos aviones de la tormenta.
No, señor, continuó. No estaba en la lista, pero traigo pruebas que el tribunal no ha visto. Mi padre se levantó bruscamente. Esto es absurdo. No tiene derecho. El mazo del juez Harper cayó con fuerza. Señor Rodríguez, siéntese o haré que lo saquen. La energía en la sala cambió. La duda dio paso a la tensión, y la tensión a una esperanza aguda, casi tangible. El coronel Hayes abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta encuadernada con una cubierta roja estampada con un único encabezado en negrita: Liberación clasificada, Pacific Haven. La colocó con cuidado en el estrado del juez. La sargento Abigail Rodríguez, indicativo ECO 7, fue desplegada bajo la Operación Pacific Haven, una misión de ayuda humanitaria clasificada bajo la protección del Departamento de Defensa hasta este año. Por un segundo, no pude moverme. Mi mente reproducía la tormenta, las frenéticas llamadas de radio, los rostros que nunca olvidé. Todo volvió de golpe. Las 18 horas que me habían definido, ahora reducidas a un único documento que nadie había podido ver hasta ahora. La galería estalló en susurros. El abogado de mi padre intentó recuperarse, su voz más aguda que antes. Necesitamos verificación de autenticidad. El coronel Hayes asintió una vez, imperturbable. Aquí está la carta de mención firmada, copia original, y una nota escrita a mano del comandante de la misión confirmando sus acciones. Colocó ambos sobre la mesa ante el juez. El papel crujió como un trueno en el silencio. El juez Harper estudió los documentos con atención, sus ojos entrecerrándose mientras leía. Cuando volvió a levantar la vista, la duda en su rostro había desaparecido. Pero Hayes no había terminado. Metió la mano una vez más en su maletín y sacó un sobre amarillento por el tiempo, sus bordes suaves por años de estar guardado. Lo sostuvo en alto. Y un artículo más, dijo en voz baja. Esta carta me la envió la señora Elena Rodríguez, su madre, después de la misión. Agradeciendo a nuestra unidad por mantener a su hija a salvo. Una ola de quietud recorrió la sala. Reconocí la letra al instante, pequeña, redondeada, firme. La de mi madre. El rostro de mi padre se quedó sin color. Se levantó a medias de su asiento, su voz quebrada. Esa carta. Basta, señor Rodríguez, advirtió el juez. Un arrebato más y será escoltado fuera. El coronel Hayes dobló la carta con cuidado y la dejó frente a mí. Sus ojos se suavizaron. ¿Se ganó su lugar, su señoría? Los registros y las palabras de su madre lo confirman. No podía hablar. El papel temblaba en mis manos. Mi madre había escrito esa carta hacía más de una década, y de alguna manera había sobrevivido, esperando silenciosamente en un cajón de archivos clasificados hasta hoy. Durante un largo momento, el juez Harper no dijo nada. Luego se reclinó, exhaló y bajó su mazo. Este tribunal reconoce el servicio de la señorita Rodríguez como válido y honorable. Caso desestimado. Ni aplausos. Ni un solo sonido. Solo la quietud hueca de la verdad asentándose en la sala. Frente a mí, mi padre bajó la cabeza. El hombre que una vez me enseñó lo que significaba el honor ahora estaba sentado, inmóvil, con las manos temblando sobre sus rodillas. Había pensado que sentiría triunfo en este momento, vindicación. Pero todo lo que sentí fue una extraña y dolorosa quietud. Los reporteros bajaron sus cámaras. La gente del pueblo susurraba entre sí. Yo simplemente me quedé allí, mirando la luz del sol que se filtraba por las altas ventanas, aterrizando directamente sobre el pin de la fuerza aérea sobre mi corazón. Brillaba débilmente en la luz. Una pequeña pero firme prueba de que todo lo que él intentó borrar había sobrevivido. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, entendí cómo se sentía realmente ganar. No alegría, no alivio, solo la simple y pesada calma que llega cuando una herida deja de sangrar, pero aún no ha sanado. Después de que el mazo cayó y la sala del tribunal comenzó a vaciarse, me quedé quieta durante mucho tiempo. La gente pasaba a mi lado, sus voces en susurros como si hubieran presenciado algo demasiado frágil para perturbar. Finalmente, el secretario anunció un receso de 30 minutos para archivar los expedientes.
Salí al pasillo, agradecida por el silencio. El corredor se extendía bajo luces fluorescentes parpadeantes. Cada paso resonaba débilmente contra las baldosas, un extraño ritmo entre el agotamiento y la incredulidad. Todavía podía sentir el peso del veredicto en mi pecho, como un latido que se negaba a calmarse. El coronel Hayes esperaba cerca de la salida, con las manos entrelazadas a la espalda, de la misma manera que solía estar durante las reuniones informativas. Por un momento, casi no lo reconocí sin el uniforme. Me dedicó una pequeña sonrisa cuando nuestras miradas se encontraron. No tenías que venir, dije suavemente. Sí, tenía que hacerlo, respondió, y la firmeza de su voz me ancló. La carta de tu madre me llegó justo antes de retirarme. Me pidió que la guardara. Dijo, algún día podrías necesitarla. Se me hizo un nudo en la garganta. Me mordí el labio para no llorar. Pensé que te habías olvidado de mí. Él negó con la cabeza. Nadie olvida a Eco 7. Algo en la forma en que lo dijo rompió cualquier muro que había construido a mi alrededor. Durante años, había llevado mi servicio sola, insegura de si siquiera contaba. Escucharlo decirlo como un hecho, como si mi nombre todavía significara algo, lo hizo real de nuevo. Apoyó una mano en mi hombro, su agarre firme y cálido. Tu padre, dijo en voz baja. No es tu enemigo. Es solo un hombre que nunca se perdonó a sí mismo. Tragué saliva. ¿Crees que alguna vez me perdonará a mí? Me miró con una gentileza que no necesitaba palabras. No necesita hacerlo. Tú ya lo has perdonado al presentarte. Ese fue el momento en que sentí que algo cambiaba dentro de mí. No liberación, no alivio, solo comprensión. Por primera vez en meses, no estaba enojada. Simplemente estaba cansada y libre. Cuando salía la luz del sol, una multitud se había reunido en los escalones del juzgado. Los reporteros me acercaban micrófonos, gritando preguntas que sonaban todas iguales. Señorita Rodríguez, ¿cómo se siente al ser vindicada? Hice una pausa, el ruido se convirtió en un largo zumbido. No se trata de vindicación, dije finalmente. Se trata de recordar por qué servimos. Los flashes de las cámaras se dispararon, cegadores por un segundo. Me aparté. Al otro lado de la calle, vi a mi padre. No me miraba. Su mirada estaba fija en algún lugar del suelo. Sus hombros ligeramente encorvados, las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo. El hombre que una vez se erguía más alto que nadie que yo conociera de repente parecía más pequeño, más silencioso, más viejo. Quise llamarlo, salvar el espacio entre nosotros, pero mi garganta se cerró. Él no levantó la vista, y yo no me moví. Nos quedamos allí, separados por un solo tramo de carretera y años de malentendidos. Luego, lentamente, se dio la vuelta y se alejó. Lo vi desaparecer entre la multitud de la tarde, su figura mezclándose con el movimiento de extraños. Ahora íbamos en direcciones opuestas, pero por primera vez, supe que ambos llevábamos lo mismo. La carta que había sobrevivido a todo lo demás. Sus palabras, su fe, su amor lo suficientemente fuerte como para perdurar más allá del silencio. Y eso, de alguna manera, era suficiente. La lluvia comenzó como un susurro, del tipo que apenas deja marca en tu abrigo hasta que te das cuenta de que estás empapado. Salí del juzgado al frío de principios de marzo. El viento de las rocosas cortaba los escalones como una advertencia. Detrás de mí, las voces se alzaban, reporteros gritando preguntas, cámaras parpadeando, una docena de extraños tratando de capturar una historia que nunca entenderían realmente. Sus palabras se convirtieron en estática. Todo lo que podía oír era el latido de mi corazón. Lento, constante, extraño en su calma. El caso había terminado. La verdad había hablado por sí misma. Justicia, diría la gente, vindicación, cierre. Pero ninguna de esas palabras se sentía real. El honor, una vez restaurado, se sentía más pesado de lo que recordaba. Como una piedra que me hubieran obligado a cargar cuesta arriba, solo para darme cuenta de que el peso no se levantaba al llegar a la cima.
Me encontré caminando sin dirección hasta que terminé en la pequeña cafetería que a mi madre solía encantarle. Todavía olía a madera de pino y canela, las mismas tazas desconchadas alineadas en el estante trasero. Me senté en su mesa favorita, la que estaba junto a la ventana donde la luz entraba suave por las mañanas. La camarera me trajo una taza que no pedí. La dejé intacta, el vapor enroscándose en el aire. Afuera, la lluvia trazaba delgados ríos por el cristal, desdibujando el mundo en formas y colores. En el reflejo, vi a una mujer que acababa de ganar su caso, pero el rostro que me devolvía la mirada no parecía victorioso. Pensé en mi padre, en cómo había permanecido sentado durante el veredicto, rígido, silencioso, imperturbable, como si quedarse quieto pudiera evitar que su orgullo se derrumbara. Nunca me miró ni una vez. Y de repente recordé otro día, años atrás, de pie con él en el espectáculo aéreo del condado. No tendría más de 12 años. Había señalado al cielo, a una formación de jets que trazaban estelas blancas en el azul, y dijo, ¿ves eso? Así es como se ve el verdadero servicio. En aquel entonces, pensé que entendía lo que quería decir. Ahora no estaba tan segura. Porque yo había estado allí, dentro de ese cielo. Había vivido en el rugido y en el silencio de la radio, en el espacio entre el miedo y el deber. Había servido, y de alguna manera, todavía no era lo suficientemente real para él. Mi teléfono vibró contra la mesa. Miré la pantalla un momento antes de responder. Soy Miguel. La voz de mi hermano temblaba. Y antes incluso de que dijera las palabras, lo supe. Papá no está bien. Su corazón está fallando de nuevo. No ha dicho una palabra desde el juicio. Presioné mi pulgar en el borde de la taza, observando cómo las ondas en el café oscuro se calmaban. El sonido de la lluvia llenó el silencio entre nosotros. No deja de mirar la foto de mamá, añadió Miguel en voz baja. Tal vez deberías venir. Por un momento, no pude respirar. Ya no era ira lo que me llenaba. Era algo más frío, más pesado, con forma de dolor, pero no exactamente lo mismo. Está bien, dije finalmente. Iré. Cuando terminó la llamada, me quedé sentada un largo rato, mis manos todavía sosteniendo el teléfono. Observé los semáforos reflejándose en el pavimento mojado. Rayas rojas y blancas cortando el gris. Sobre la mesa, a mi lado, mi pin de la Fuerza Aérea captó el brillo de un coche que pasaba. El metal brilló por un breve segundo, brillante, nítido, casi hermoso, y luego se desvaneció de nuevo en la sombra. Esa luz se sintió como la verdad misma. Fugaz, duramente ganada, pero demasiado fría para calentarte una vez que es tuya. Dejé el café intacto. Afuera, la lluvia se había reducido a una llovizna. Me ajusté el abrigo y comencé a caminar hacia mi auto, el sonido de mis botas resonando contra el pavimento mojado. En algún lugar a lo lejos, un trueno retumbó bajo contra las montañas. Se había hecho justicia, sí, pero la justicia no tenía nada que decir sobre el amor. Y mientras conducía hacia el horizonte gris, por la carretera que serpenteaba hacia la casa a la que juré que nunca volvería, me di cuenta de algo que no me había atrevido a admitir hasta entonces. A veces, la victoria no trae silencio porque sea pacífica. Trae silencio porque no queda nada más que decir. Para cuando llegué a su casa, la lluvia había cesado. El aire nocturno traía ese olor frío y limpio que siempre viene después de una tormenta, como si el mundo hubiera sido enjuagado pero no renovado. La luz del porche seguía encendida, parpadeando débilmente, proyectando sombras pálidas sobre los familiares escalones de la entrada. Me quedé allí un momento, con la mano suspendida sobre la puerta antes de empujarla para abrirla. Adentro, el aire estaba cargado de silencio, del tipo de silencio que no es pacífico, solo pesado. Podía oír el suave tic-tac del reloj en la pared, cada segundo alargándose un poco demasiado. Mi padre estaba sentado en su gastado sillón, frente a la oscura pantalla del televisor. La luz de una única lámpara atrapaba la plata en su cabello, pero sus ojos miraban a otro lugar por completo. A su lado, en la mesa de café, una vieja caja de archivos estaba abierta, con papeles desparramados como fantasmas. No levantó la vista cuando entré. Durante un rato, yo tampoco hablé.
solo observé el subir y bajar de sus hombros, el leve temblor en su mano apoyada en el reposabrazos. Cuando finalmente habló, su voz sonó áspera, casi quebrándose con cada palabra. No mentí para herirte, dijo. Simplemente no podía soportarlo. ¿Soportar qué?, pregunté en voz baja. Exhaló. El sonido fue más de derrota que de aliento. Cuando tenía tu edad, solicité la escuela técnica de la Fuerza Aérea. Reprobé. Mi padre sirvió. Mi hermano sirvió. Y yo arreglaba coches. La confesión quedó suspendida en el aire, frágil y desnuda. Sentí que se me apretaba la garganta, las piezas empezaban a encajar de una manera que tenía un sentido cruel. Así que me castigaste por hacer lo que tú no pudiste. No me miró, solo miró al frente, con los ojos brillantes bajo la luz de la lámpara. Me dije a mí mismo que no había servido, porque si lo hubieras hecho, significaría que yo era un cobarde. El silencio siguió, lo suficientemente largo como para hacer crujir la vieja casa. El viento presionaba contra las ventanas, pero incluso ese sonido parecía cauteloso, temeroso de interrumpir. Me hiciste daño, papá, dije finalmente, mi voz temblando más de lo que quería. Pero ahora lo entiendo. No intentabas borrarme a mí. Intentabas borrar tu fracaso. Por primera vez, sus ojos se encontraron con los míos. Rojos, húmedos, desprotegidos. Había pasado años deseando que me mirara de esa manera. Y ahora que lo hacía, rompió algo dentro de mí. Tragó saliva con dificultad, los músculos de su mandíbula trabajando contra el peso del arrepentimiento. Te veo ahora, dijo suavemente. Y lo siento. Alcanzó la caja de archivos a su lado, sacando una fotografía. Los bordes estaban deshilachados, los colores desvaídos. Era de mi graduación de la Fuerza Aérea. Yo en uniforme. Mi madre a mi lado, su sonrisa lo suficientemente brillante como para eclipsar el sol del desierto. Debajo de la foto había un viejo sobre, amarillento y delgado. La letra de mi madre, redondeada, cruzando el frente, para mi hija, cuando necesite recordar quién es. Mis manos temblaron mientras lo desdoblé. El papel era frágil, como si su voz pudiera desmoronarse si no era lo suficientemente cuidadosa. Si algún día cuestionan tu servicio, recuerda que el honor no necesita testigos. Solo necesita la verdad. Si él duda de ti, es su miedo el que habla, no su corazón. Para cuando llegué al final, la tinta se había corrido donde cayeron mis lágrimas. Escribió eso después de que te fuiste, dijo en voz baja. Lo encontré después de que ella falleció, pero no pude obligarme a leerlo. Doblé la carta de nuevo por sus viejos pliegues, luego extendí la mano a través del pequeño espacio entre nosotros. Su mano estaba fría, la piel áspera, familiar de una manera que dolía. La tomé de todos modos. Entonces, leámosla juntos esta vez, dije. Él asintió, su agarre se apretó ligeramente. El reloj siguió marcando, constante y lento, mientras la lámpara proyectaba un suave resplandor dorado sobre nosotros. La habitación olía débilmente a polvo y cera para madera vieja. Pero ahora se sentía diferente, más ligera de alguna manera. Dos manos, una que había condenado, otra que había resistido, descansaban juntas sobre un único trozo de papel que había sobrevivido tanto a la guerra como al silencio. Durante años, la verdad entre nosotros había estado enterrada bajo el orgullo, la ira y el ruido de todo lo no dicho. Pero en ese momento de quietud, entendí algo que mi madre debió haber sabido todo el tiempo. El perdón no necesita ser dicho en voz alta para existir. Solo necesita a dos personas dispuestas a permanecer en la misma habitación el tiempo suficiente para encontrarlo. El viento afuera amainó, rozando suavemente la casa como para señalar su aprobación. Miré la carta de nuevo, sus palabras. Simples, seguras, inquebrantables. Y me di cuenta de que no la había escrito solo para mí. Era para él también. Para ambos. Una confesión para una hija que dudaba de su valor y una misericordia para un hombre que nunca se perdonó a sí mismo. Por primera vez en años, el silencio entre nosotros no era algo de lo que escapar. Era algo que conservar. La primavera llegó lentamente a Colorado ese año. Para cuando la nieve se derritió de los picos de Pikes Peak,
El aire olía débilmente a pino descongelado y aceite de motor de los pequeños hangares cerca del colegio comunitario. La vida se había asentado en algo estable de nuevo, tranquilo, pero ya no vacío. Cuando volví al trabajo, la primera mañana del nuevo semestre se sintió diferente. El aula zumbaba con conversaciones en voz baja y el raspar de las sillas. La mayoría de mis estudiantes eran veteranos, hombres y mujeres jóvenes de ojos agudos que llevaban sus propias cicatrices bajo las mangas. Se podía ver en la forma en que se sentaban, con la espalda recta, las manos quietas, siempre listos para que algo saliera mal. Puse mis libros en el escritorio y luego coloqué con cuidado un pequeño marco de madera a su lado. Dentro estaba el pin de plata que una vez llevé a la batalla. Eco 7, ahora pulido y encerrado bajo cristal. Mi padre había construido el marco él mismo. Las esquinas no eran perfectas, pero la artesanía era firme, segura. Cuando lo encontré por primera vez en mi puerta unas semanas antes, no había ninguna nota adjunta. No la necesitaba. Entendí lo que significaba. Algunas disculpas no vienen en palabras. Vienen en el acto silencioso de volver a poner algo roto en su lugar. Los estudiantes se calmaron cuando comencé. La luz de la mañana se derramaba por las altas ventanas, trazando líneas doradas sobre los escritorios de metal. Afuera, el débil zumbido de los motores de los aviones subía y bajaba, un sonido que nunca dejé de amar. Hoy, les dije, vamos a hablar de responsabilidad. No del tipo que está impreso en los manuales, sino del que vive en sus manos. Puede que nunca vean a los pilotos que salvan, pero sus vidas dependen de su precisión. Algunos de ellos asintieron, tomando notas. Desde la fila de atrás, noté movimiento. Mi padre se había deslizado dentro, silencioso como siempre. Llevaba su vieja camisa azul, con las mangas arremangadas hasta los codos. Cuando la clase se levantó automáticamente para reconocerlo, él hizo un pequeño gesto con la cabeza y tomó asiento en la última fila. Por un momento, olvidé lo que estaba diciendo. La luz que entraba por la ventana aterrizó directamente sobre él, suave y compasiva. Parecía más pequeño de alguna manera, menos seguro, pero más libre. Aclaré mi garganta y continué. A mitad de la lección, uno de los estudiantes más jóvenes levantó la mano. Señora, ¿qué es Eco 7? ¿Por qué ese nombre? Bajé la vista hacia el pin enmarcado, hacia la forma en que atrapaba la luz del sol, y sonreí. Porque los ecos duran más que el ruido. La clase se quedó en silencio por un instante. El tipo de silencio que significa que alguien está realmente escuchando. Luego, desde atrás, un sonido irrumpió, un par de manos aplaudiendo. Mi padre. Se puso de pie mientras lo hacía, sus ojos brillando con algo que se parecía mucho al orgullo. El resto de la clase lo siguió, llenando la sala con un aplauso que se sentía menos como una celebración y más como un reconocimiento. No hablé. Solo asentí una vez y sonreí. Después de la clase, los estudiantes se fueron yendo uno por uno hasta que quedamos solo nosotros dos. Esperó junto a la puerta, con las manos en los bolsillos, esa familiar incertidumbre suavizando sus hombros. Salimos juntos al aire fresco de la primavera. El viento traía el olor a combustible de avión de la pista cercana, mezclándose con la dulzura de las hojas nuevas. Tu mamá habría estado orgullosa, dijo en voz baja. Encontré su mirada, el dolor en mi pecho ahora cálido en lugar de agudo. Todavía lo está, respondí. Él asintió, su mano áspera y trabajada descansando en mi hombro. El gesto era simple, pero contenía el peso de cada disculpa que nunca había pronunciado. Nos quedamos allí un rato, ninguno de los dos necesitando llenar el silencio. Los árboles se mecían suavemente con el viento, y en algún lugar arriba, un avión cruzó el cielo, dejando una estela pálida que se desvanecía lentamente en el azul. Me di cuenta entonces de cómo algunas cosas, el honor, el amor, el perdón, no desaparecen cuando el tiempo avanza. Hacen eco. Y por primera vez en años, el eco no dolía. Cantaba.